Soy Sofía, tengo 29 años, y estoy sentada en esta sala de tribunal viendo a mi esposo de 6 años reírse mientras firma nuestros papeles de divorcio. Miguel siempre pensó que yo era solo una chica ingenua de pueblo pequeño sin ambiciones reales. Poco sabía que mientras él me engañaba con su compañera de trabajo, yo estaba construyendo un imperio justo bajo sus narices. El juez está a punto de leer mi declaración financiera, y no puedo esperar a ver esa sonrisa engreída desaparecer de su rostro. Antes de contarte cómo la expresión de mi pronto ex esposo cambió completamente, déjame saber desde dónde estás viendo y presiona ese botón de me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que defenderte cuando nadie esperaba que fueras capaz. Era una chica de pueblo pequeño de Tennessee que se mudó a Nashville para estudiar contabilidad en la Universidad de Vanderbilt. Tenía grandes sueños de trabajar en finanzas corporativas a pesar de mi origen humilde. Mis padres siempre me habían enseñado el valor del trabajo duro y ahorrar dinero. Lecciones que resultarían invaluables años después. Conocí a Miguel en una cafetería cerca del campus universitario. Estaba ahí estudiando para un examen de análisis financiero cuando él se acercó a mi mesa. Era un estudiante de Derecho de tercer año de una familia tradicional de abogados de Nashville, y irradiaba ese tipo de confianza que solo viene de nunca haber tenido que preocuparse por el dinero ni un solo día en su vida. Tienes potencial, solo necesitas la orientación correcta. Fueron sus primeras palabras hacia mí, mirando mi libro de texto de contabilidad extendido sobre la mesa. En ese momento, pensé que era un cumplido. Ahora me doy cuenta de que fue tanto un insulto como una vista previa de toda nuestra relación. Parecía perfecto, ambicioso, encantador, exitoso, y aparentemente interesado en mí a pesar de mi trasfondo ordinario. Nuestro romance fue vertiginoso. Miguel me llevó a restaurantes que nunca podría costear, viajes de fin de semana a Gatlinburg, y me introdujo a un estilo de vida que solo había visto en películas. Pero desde el principio, constantemente estaba mejorando mis gustos y círculo social. Criticaba mi ropa de Target, sugería que me cortara el cabello de una manera más sofisticada, y hacía comentarios sutiles sobre que mis amigos de la universidad tenían una visión del mundo limitada. Estaba ganando un ingreso modesto trabajando medio tiempo como asistente de contabilidad en una firma pequeña. Amaba mi trabajo, los desafíos analíticos y la satisfacción de ver los números encajar perfectamente. Miguel, sin embargo, se refería a ello como mi trabajito, y frecuentemente sugería que ni siquiera necesitaba trabajar. ¿Por qué agotarte por centavos cuando puedo darte todo lo que necesitas?, decía, sin entender que mi carrera se trataba de más que dinero. Se trataba de mi identidad e independencia. Después de 18 meses de citas, me propuso matrimonio durante un fin de semana romántico en Gatlinburg. El anillo era deslumbrante, el champán caro y el momento perfectamente orquestado para máximo impacto. Varias personas en el restaurante incluso aplaudieron. Se sintió como un cuento de hadas, y dije que sí sin dudarlo. Nuestra boda fue una ceremonia íntima en Savannah, Georgia, mi elección a pesar de la presión de su familia por algo más grandioso en Nashville. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que esa fue una de las pocas veces que logré mantener mi posición contra las expectativas de la familia Hernández. Al menos fue en una ubicación respetable, aunque fuera simple, comentó su madre. Esperanza, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Ese fue mi primer sabor real de cómo su familia me veía, como alguien que no era lo suficientemente buena para su hijo. Después de nuestra luna de miel en el Caribe, nos mudamos a su casa en Belmed, uno de los vecindarios más exclusivos de Nashville. Todo era elegante, caro y frío, muy parecido a su familia. Traté de agregar toques personales, fotos, arte colorido, plantas, pero Miguel prefería la estética minimalista que mostraba riqueza en lugar de nuestra personalidad como pareja. Las primeras señales de problemas aparecieron en cuestión de meses. Miguel cuestionaba cada decisión de decoración que hacía, criticaba mi elección de amigos, y hacía comentarios sutiles sobre mi carrera. La contabilidad es tan común, dijo una vez después de conocer a algunos de mis colegas. Tienes el potencial para ser excepcional, pero lo estás desperdiciando en teneduría de libros para empresas que nadie conoce. Traté de encajar en su círculo social. Las esposas de otros abogados y ejecutivos que pasaban sus días comprando en spas o planeando eventos de caridad. Eran lo suficientemente agradables conmigo en persona, pero nunca me sentí verdaderamente aceptada. Escuché a una de ellas en una cena referirse a mí como el experimento de Miguel con la clase media. En lugar de defenderme, Miguel después sugirió que tratara más duro de encajar. Quizás actualizara mi guardarropa o tomara clases de tenis.
Solo necesitan ver que estás haciendo un esfuerzo por adaptarte a nuestro estilo de vida, explicó, como si mi identidad fuera algo que moldear y corregir. Esos primeros años fueron una mezcla confusa de lujo y soledad. Ser bañada con regalos costosos mientras sentía que mi autoestima disminuía. Lentamente me estaba convirtiendo en lo que Miguel quería, una esposa trofeo que lo reflejara bien, mientras la mujer independiente y creativa que había sido se desvanecía. 2 años después de nuestro matrimonio, las tensiones que habían estado hirviendo bajo la superficie comenzaron a desbordarse. Miguel siempre había sido particular sobre nuestras finanzas, pero su comportamiento se volvió cada vez más controlador. A pesar de nuestras cuentas conjuntas, cuestionaba cada compra que hacía, mientras gastaba lujosamente en sí mismo sin discusión. ¿Realmente necesitabas otro conjunto de libros de desarrollo profesional? Preguntaba, examinando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Son $150 que podrían haberse invertido. Mientras tanto, él no pensaba 2 veces en gastar miles en una nueva membresía de golf o relojes caros. Gradualmente, me encontré aislada de mis amigos y familia. Las visitas a mis padres en el pequeño pueblo de Tennessee se volvieron menos frecuentes porque Miguel siempre tenía una excusa. Un evento de trabajo, una cena con clientes, o simplemente que el Tennessee rural es demasiado provinciano para mi gusto. Mis amigos de la universidad dejaron de llamar después de que Miguel dejara claro que no eran lo suficientemente sofisticados para su hogar. Tu amiga Jessica preguntó si nuestro vino era de California. Se burló después de una cena que había organizado. Como si fuéramos a servir vino nacional a los invitados. Es vergonzoso, Sofía. Mi carrera, que una vez había sido fuente de orgullo, se convirtió en un campo de batalla constante. Cuando me ofrecieron una promoción a contadora senior, Miguel no fue comprensivo. ¿Vale la pena el modesto aumento de salario por las horas extra fuera de casa? Cuestionó. Estamos planeando formar una familia pronto, ¿recuerdas? Esto era noticia para mí. Siempre que mencionaba tener hijos, él siempre decía que el momento no era el correcto. Fue por esta época que descubrí mi pasión por la consultoría financiera. La firma donde trabajaba estaba expandiendo sus servicios, y me ofrecí como voluntaria para aprender los aspectos de asesoría y planificación estratégica. Descubrí que tenía un talento natural para entender patrones de inversión y crear estrategias financieras que entregaran resultados reales. Emocionada por esta nueva dirección, compartí mi idea de eventualmente comenzar mi propia firma boutique de consultoría financiera con Miguel. Su respuesta fue devastadora. Sofía, sé realista. Comenzar un negocio requiere perspicacia comercial, que no es exactamente tu fuerte. Además, la mayoría de los pequeños negocios fallan dentro del primer año. ¿Por qué arriesgar lo que tenemos? Nuestros enfoques del dinero destacaban nuestras diferencias fundamentales. Miguel creía en el consumo conspicuo, la dirección correcta, el auto correcto, los lugares de vacaciones correctos. Todo para mantener una imagen de éxito. Yo, con mi crianza de clase media, creía en ahorrar, invertir sabiamente y encontrar valor en lugar de solo etiquetas de precio alto. Cuando se acercaba nuestro 3er aniversario, las noches tardías de Miguel en la oficina se convirtieron en la norma en lugar de la excepción. Cliente importante, análisis de mercado, reportes trimestrales. Sus excusas variaban, pero su ausencia permanecía constante. Comía sola la mayoría de las noches. Me iba a la cama sola, y cada vez más vivía la vida de alguien soltero, pero con el escrutinio financiero de un niño recibiendo una mesada. Nuestra primera discusión verdaderamente importante llegó después de la reunión anual de Navidad de su familia. En el viaje de regreso en auto, su madre había preguntado puntualmente cuándo le daríamos nietos. Mencioné que estaba lista cuando Miguel estuviera, solo para que él cambiara suavemente el tema. Cuando lo confronté en casa, su reacción fue fría. Los niños son una responsabilidad y gasto masivo, dijo, aflojándose la corbata. Con tu carrera modesta y las expectativas de mi familia, cualquier hijo nuestro necesitaría fondos fiduciarios, educación privada, las conexiones correctas. No estamos ahí financieramente aún. ¿No estamos ahí aún? Cuestioné, genuinamente confundida. Miguel, tú ganas 6 cifras. Tu familia tiene riqueza generacional. ¿Qué estamos esperando? Su respuesta fue reveladora. Mi dinero no es el problema. Tú aún no te has establecido apropiadamente. ¿Qué contribuirías al futuro de un niño? El dolor de sus palabras se enquistó por días. Su actitud desdeñosa hacia mi carrera. Insignificante, llamó a mi salario durante otra discusión. Solidificó algo en mí. Necesitaba independencia financiera, no solo para mí, sino para mi cordura. Esa semana abrí una cuenta bancaria separada en un banco diferente. Establecí un pequeño depósito directo de mi sueldo.
No lo suficiente para que Miguel se diera cuenta si revisaba nuestras cuentas conjuntas, pero lo suficiente para comenzar a construir algo propio. Simultáneamente, comencé a educarme sobre independencia financiera. Leí libros sobre inversión, tomé cursos en línea gratuitos sobre gestión empresarial y me suscribí a boletines sobre emprendimiento. Todo esto lo hice en modos de navegación privada, cuidadosa de no dejar rastros digitales para que Miguel descubriera. La mujer que una vez había sido conquistada por gestos grandiosos y cenas caras lentamente despertaba a la jaula dorada en la que vivía y planeaba su escape, un pequeño paso a la vez. Mientras Miguel continuaba sus noches tardías en el trabajo, comencé a sentar las bases para mi independencia. Usando mis crecientes ahorros separados, registré una pequeña entidad comercial, Soluciones Financieras Sofía, y construí un sitio web simple pero profesional mostrando mi portafolio y servicios. Mi primer desafío fue encontrar tiempo para trabajar en mi negocio sin que Miguel supiera. Convertí nuestro cuarto de huéspedes raramente usado en una oficina en casa, explicándole a Miguel que necesitaba un espacio dedicado para educación continua para avanzar en la firma. Apenas prestó atención al cambio, desestimando mi desarrollo profesional como ambición linda en lugar de un esfuerzo serio. Solo que no interfiera con nuestras obligaciones sociales, fue su única preocupación. Mi primera clienta llegó por un golpe de suerte en nuestra cafetería local. Escuché a Elena, la propietaria de un negocio de catering en crecimiento, quejarse sobre las cotizaciones caras que había recibido de asesores financieros. No puedo permitirme $10,000 por un plan financiero, pero estoy perdiendo dinero en algún lugar y no puedo descubrir dónde, le dijo a su socio comercial. Me presenté, expliqué mi trasfondo y le ofrecí ayudarla por una fracción del costo, con el entendimiento de que estaba construyendo mi portafolio. Elena se arriesgó conmigo, y los resultados excedieron las expectativas de ambas. Identifiqué ineficiencias en su flujo de efectivo, reestructuré sus términos de pago con proveedores, y creé una estrategia de inversión para sus ganancias que aumentó sus retornos en 40% en el primer trimestre. La transformación fue lo suficientemente dramática como para que me refiriera a otros dueños de pequeños negocios en su red. Trabajar con Elena no solo me dio mi primera historia de éxito, sino también una amistad genuina, algo que había estado perdiendo en el círculo social curado de Miguel. Era auténtica, trabajadora, y apreciaba mis habilidades de una manera que mi esposo nunca había hecho. «Tienes un don, Sofía», me dijo durante un café un día. «Entiendes el dinero de maneras que ayudan a personas reales a construir riqueza real. No dejes que nadie te diga lo contrario». Trabajé noches tardías mientras Miguel estaba en sus viajes de negocios cada vez más frecuentes. Convertí nuestro vestidor en una oficina improvisada para llamadas de clientes, usando mantas para amortiguar el sonido. Cada nueva clienta era tanto emocionante como aterrorizante. Emocionante porque mi negocio estaba creciendo. Aterrorizante porque el descubrimiento significaría confrontación. La curva de aprendizaje fue empinada. Cometí errores, cobrando de menos por proyectos complejos, ocasionalmente prometiendo demasiado en plazos. Pero aprendí rápidamente. Cada cliente me enseñó algo nuevo sobre dirigir un negocio, sobre establecer límites, sobre valorar mi propia experiencia. Usé mis ahorros para invertir en software esencial y certificaciones, ocultando cuidadosamente los cargos entre gastos domésticos o haciendo compras en efectivo. Mi lista de clientes creció constantemente en el curso de un año, principalmente a través de referencias y boca a boca. En lugar de gastar las ganancias, reinvertí la mayoría de vuelta en el negocio y comencé a apartar una porción para inversiones estratégicas. Miguel permaneció inconsciente, atribuyendo mi creciente confianza a finalmente adaptarme a nuestro estilo de vida, en lugar de satisfacción profesional. Un momento crucial llegó cuando trabajé con una fundadora de startup tecnológica, cuya reestructuración financiera después de mi consultoría la ayudó a asegurar una ronda de financiamiento importante. La historia de éxito fue destacada en una revista de negocios de Nashville. Tuve que declinar ser mencionada por nombre, citando razones de privacidad, pero la credibilidad me dio acceso a clientes más grandes. A través de Elena, conocí a Patricia, una emprendedora en serie que había vendido su empresa anterior por 8 cifras y estaba lanzando una startup fintech. Inicialmente contratándome para un proyecto pequeño, Patricia rápidamente se convirtió tanto en una clienta valiosa como en mentora. «Estás cobrando muy poco por tu experiencia», me dijo francamente después de revisar mi lista de tarifas. «Triplica tus precios y mira cómo cambia tu valor percibido». Tenía razón. Cuando aumenté mis tarifas, en lugar de perder clientes, atraje más negocios establecidos dispuestos a pagar por calidad.
Patricia también me introdujo al mundo de la inversión ángel y la gestión de portafolios estratégicos. El efectivo pierde valor quedándose quieto, explicó. Necesitas hacer que tu dinero trabaje para ti. Bajo su guía, comencé a hacer inversiones estratégicas en empresas emergentes, incluyendo la nueva empresa de Patricia, que se enfocaba en herramientas de planificación financiera impulsadas por IA. Comencé con pequeñas cantidades, pero a medida que mi negocio creció, también lo hizo mi portafolio de inversiones. La euforia de ver tanto mi negocio como mis inversiones crecer era intoxicante. Por primera vez desde conocer a Miguel, me sentía verdaderamente viva, con propósito e independiente. Estaba construyendo algo valioso enteramente por mis propios méritos. Durante este periodo, mantuve la apariencia de ser solo la esposa de Miguel en funciones sociales. Asentía cortésmente cuando las esposas discutían sus viajes de compras y comités de caridad. Asistía a sus cenas de trabajo y desempeñaba el papel de esposa comprensiva impecablemente. Todo mientras dirigía un negocio en crecimiento desde nuestro hogar y tomaba decisiones de inversión que alterarían el curso de mi vida. Mi vida doble era agotadora pero empoderadora. Cada nueva clienta, cada consultoría exitosa, cada retorno de inversión era un paso hacia la libertad que cada vez más me daba cuenta de que quería, necesitaba, de mi matrimonio controlador. 4 años después de nuestro matrimonio, la fachada comenzó a desmoronarse. Comenzó con un mensaje de texto que apareció en el teléfono de Miguel mientras él estaba en la ducha, una vista previa visible en su pantalla de bloqueo de alguien llamado A, que decía, ¿ya me extrañas? ¿Anoche fue? El mensaje desapareció antes de que pudiera leer más, pero plantó una semilla de sospecha que no pude ignorar. Miguel había estado más distante que de costumbre, frecuentemente llegando a casa oliendo a perfume desconocido que él afirmaba era de abrazar colegas para despedirse en eventos de networking. En lugar de confrontarlo inmediatamente, decidí investigar. Noté sus patrones. Las reuniones tardías de los jueves que siempre duraban hasta después de las 9. Las conferencias de fin de semana que nunca tenían sitios web que pudiera encontrar. El aumento repentino en cenas con clientes en un restaurante específico y elegante del centro. El siguiente jueves, le dije a Miguel que estaba visitando a Elena para ayudar con un evento corporativo especial en su empresa de catering. En lugar de eso, estacioné mi auto cerca del restaurante que él frecuentaba y esperé. A las 8:30, su BMW entró al estacionamiento. 10 minutos después, un Mercedes rojo llegó y una mujer con cabello rubio salió. Incluso desde la distancia, reconocí a Amanda, su colega de la firma de abogados. Los vi abrazarse de una manera que los colegas nunca lo harían. Lo vi besarla en el estacionamiento antes de que entraran al restaurante juntos. Mis manos temblaron mientras tomaba fotos con mi teléfono. Mi estómago un hoyo vacío de traición y confirmación. Les di 30 minutos antes de caminar hacia el restaurante. Estaban en una mesa del rincón, su mano sobre la de ella, inclinándose íntimamente. Me acerqué silenciosamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Esto explica las reuniones tardías, dije, mi voz sorprendentemente estable. Miguel se echó hacia atrás, su rostro ciclando a través de shock, culpa y finalmente estableciéndose en molestia por ser atrapado. Amanda tuvo la decencia de verse avergonzada, recogiendo su cartera y murmurando algo sobre usar el baño. «Sofía, esto no es lo que parece», comenzó Miguel, usando el mismo tono suave que empleaba con clientes difíciles. «¿En serio? Porque parece que estás cenando con tu novia mientras tu esposa piensa que estás trabajando». La conversación que siguió fue surreal. Miguel ofreció una disculpa a medias, afirmó que era solo físico, y tuvo la audacia de culparme por su infidelidad. «¿Has estado tan envuelta en tus pequeños proyectos de contabilidad?», dijo, bajando la voz mientras los comensales vecinos comenzaron a notar nuestra tensión. «Te has vuelto aburrida, Sofía, sin ambición. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo en nuestro matrimonio?» Dejé el restaurante sola, manejando sin rumbo por horas antes de regresar a casa. Miguel regresó pasada la medianoche, ofreciendo promesas de terminar el affair, sugiriendo consejería, incluso proponiendo una segunda luna de miel. Por razones que no entendí completamente entonces, fingí considerar la reconciliación. «Necesito tiempo», le dije, lo cual no era mentira. Necesitaba tiempo, no para perdonarlo, sino para planear mis próximos pasos. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral en engaño de ambas partes. Miguel se volvió temporalmente atento, trayendo flores, sugiriendo citas nocturnas mientras yo comenzaba a consultar con abogados de divorcio durante mis supuestas reuniones con clientes. Rebecca, una formidable abogada de divorcio recomendada por Patricia, expuso la realidad de mi situación. «Tennessee es un estado de distribución equitativa», explicó.
Sin un acuerdo prenupcial, el tribunal dividirá los bienes conyugales basándose en lo que consideren justo, no necesariamente igual. Aprendí sobre nuestros enredos financieros, la complejidad de divorciarse de alguien con dinero familiar, y la importancia de documentar todo. El conocimiento es poder, especialmente en el divorcio, dijo Rebecca. Mi recopilación cautelosa de información llegó a un alto abrupto cuando Miguel descubrió mi historial de navegación en nuestra computadora compartida. Había olvidado usar navegación privada para una búsqueda. Proceso de división de bienes en divorcio de Tennessee. Su ira fue inmediata y aterrorizante. Me acorraló en nuestra cocina, agitando su teléfono con la captura de pantalla que había tomado. ¿Es esto lo que has estado haciendo? ¿Planear divorciarte de mí y tomar mi dinero? Su rostro estaba rojo, una vena pulsando en su frente. Permíteme aclarar esto, Sofía. No tendrás nada sin mí, nada. Los abogados de mi familia se asegurarán de eso. Permanecí calmada, lo cual solo lo enfureció más. No estoy planeando nada, Miguel. Solo estaba investigando después de lo que pasó. ¿No harías lo mismo? Pareció apaciguado por mi explicación, pero la amenaza permaneció entre nosotros. Esa noche moví todos mis documentos comerciales importantes a almacenamiento seguro en la nube y comencé a transferir registros digitales a unidades que mantenía en una caja de seguridad que Miguel no conocía. El descubrimiento final llegó 3 semanas después. Mientras organizaba nuestro armario, una tarea en la que Miguel nunca participaba, encontré un recibo de joyería metido dentro de sus zapatos de vestir. Era de Tiffany & Co., fechado 2 meses antes, por una pulsera de diamantes de tenis que costaba casi $12,000. Nunca había recibido tal regalo. Incluso sabiendo sobre el affair, esta evidencia de su inversión tangible en otra mujer dolía de una manera que no había esperado. El recibo mostraba que había gastado nuestro dinero, supuestamente nuestro dinero, en Amanda. Antes de que pudiera procesar esta nueva traición, escuché la puerta principal abrirse. Voces. Miguel y una mujer riendo en nuestra entrada. Permanecí congelada en nuestro armario mientras entraron a nuestro dormitorio, claramente no esperando que estuviera en casa a mitad del día. Salí para encontrar a Miguel y Amanda abrazándose al pie de nuestra cama, la cama que habíamos compartido por 4 años. «¡Sofía!», exclamó Miguel, sin molestarse en alejarse de Amanda. «Se supone que estés en el trabajo». «Tomé mediodía», respondí, sorprendida por mi propia compostura. Claramente debería haber llamado primero. Lo que siguió no fue la confrontación emocional para la que las películas me habían preparado. En lugar de eso, Miguel se volvió fríamente pragmático. «Bueno, esto me ahorra tener que tener una conversación difícil», dijo, enderezándose la corbata. «Quiero un divorcio, Sofía. Amanda y yo estamos planeando un futuro juntos». Su confianza era absoluta mientras delineaba sus términos. Él generosamente me permitiría conservar mis artículos personales y un pequeño acuerdo que me ayudaría a ponerme de pie. La casa, nuestras inversiones, incluso los muebles que habíamos comprado juntos permanecerían suyos. Mis abogados estarán en contacto, concluyó, aparentemente confundido por mi falta de histeria o súplica. Deberías encontrar otro lugar donde quedarte comenzando esta noche. En realidad, dije, como esta también es legalmente mi residencia, me quedaré. Tú y Amanda son bienvenidos a encontrar un hotel. Su rostro se oscureció ante mi desafío, pero Amanda tiró de su brazo. Vámonos, Miguel, podemos lidiar con esto después. Mientras se iban, Miguel se volvió con un último golpe. Te arrepentirás de no tomar mi oferta generosa. Para cuando mis abogados terminen, tendrás suerte de poder pagar un parque de casas móviles en la peor parte de Nashville. Cerré la puerta detrás de ellos, me recosté contra ella, y por primera vez desde descubrir su affair, sonreí. Miguel no tenía idea de lo que se venía. El día después de que atrapé a Miguel y Amanda en nuestro dormitorio, él sacó la mayoría de su ropa y artículos personales de la casa. Cambié las cerraduras esa misma tarde, legalmente cuestionable, pero me dio tiempo para documentar apropiadamente nuestras pertenencias antes de que pudiera remover algo valioso. La presunción de Miguel sobre mi ingenuidad financiera rápidamente se hizo aparente en la oferta inicial de acuerdo que su abogado envió. Un pago único de $50,000 y 6 meses de gastos de vida. A cambio, no haría reclamos sobre ninguno de nuestros otros bienes, incluyendo la casa que había ayudado a amueblar y mantener por 4 años. Está probando las aguas, explicó Rebecca cuando le mostré la oferta. Está asumiendo que no conoces tus derechos o el verdadero alcance de tus bienes conyugales. Con la orientación de Rebecca, rechacé formalmente la oferta y comencé el proceso de descubrimiento financiero, un mecanismo legal que requiere que ambas partes divulguen todos los activos y pasivos.
La respuesta de Miguel fue hacer que su abogado demorara y ofuscara en cada momento. Esta es una táctica estándar, me aseguró Rebeca. Están esperando agotar tus recursos y paciencia hasta que aceptes menos de lo que mereces. Lo que Miguel no se daba cuenta era que no dependía de sus divulgaciones. Había estado rastreando nuestras finanzas conjuntas meticulosamente por años, incluyendo cuentas que él pensaba que yo no conocía. Más importante, tenía mis propios recursos crecientes de los que él no sabía nada. Después de consideración cuidadosa y consulta con Rebeca, tomamos una decisión estratégica. Yo retendría temporalmente el verdadero alcance de mi negocio e inversiones durante las fases iniciales de negociación. La ley de Tennessee generalmente consideraba que los negocios comenzados durante el matrimonio eran propiedad conyugal, pero Rebeca identificó una excepción potencial basada en el hecho de que Miguel había desalentado activamente mi negocio y no proporcionó apoyo, financiero o de otro tipo, en su creación. Revelaremos todo en el momento correcto, me aseguró. Pero por ahora, dejemos que crea su propia narrativa sobre ti. Mientras el proceso legal avanzaba lentamente, Miguel lanzó una ofensiva social. Los amigos mutuos comenzaron a evitar mis llamadas. Las invitaciones a eventos sociales se secaron. Incluso nuestros vecinos, que siempre habían sido amigables, se volvieron fríamente profesionales. Después supe que Miguel había estado esparciendo una narrativa de que yo lo había engañado, que estaba mentalmente inestable, y que él se estaba divorciando de mí a pesar de sus mejores esfuerzos por salvar nuestro matrimonio. En los círculos donde el nombre de su familia tenía peso, su versión de los eventos fue aceptada sin cuestionamiento. El dolor de este exilio social fue inesperadamente agudo. Personas con las que había compartido días festivos, celebrado hitos, compartido confidencias, todas desaparecieron de mi vida basándose en las mentiras de Miguel, todas excepto Elena y Patricia, que nunca vacilaron en su apoyo. Las personas que creen chismes sin escuchar ambos lados no valen tu energía, me dijo Elena sobre pasteles de emergencia en su cocina de catering después de un día particularmente difícil. Concéntrate en construir tu nueva vida, no en lamentar la antigua. Los intentos de Miguel de intimidarme escalaron cuando se dio cuenta de que no iba a aceptar silenciosamente sus términos. Hubo llamadas telefónicas nocturnas con amenazas apenas veladas sobre asegurarme de que nunca trabajes en esta ciudad otra vez, e incluso una sugerencia de que reportaría mi negocio por irregularidades fiscales. Una amenaza vacía, ya que mis finanzas comerciales estaban meticulosamente documentadas. Su familia se unió a la campaña de presión. Su madre Esperanza llamó para razonar conmigo. Siempre supimos que no eras la correcta para Miguel, dijo, su voz goteando con descendencia. Pero te aceptamos porque él te eligió. No hagas esto difícil, Sofía. Toma lo que se está ofreciendo y sigue adelante con dignidad. Mantuve mi compostura a través de todo, una habilidad que había perfeccionado durante años de soportar menosprecios sutiles en las reuniones familiares de los Hernández. Gracias por tu preocupación, Esperanza. Me guiaré por el consejo de mi abogada. La sobreconfianza de Miguel comenzó a trabajar en su contra. Creyendo que no tenía recursos para pelear una batalla legal prolongada, cometió varios errores críticos. Falló en revelar cuentas de inversión de las que yo tenía documentación. Subreportó el valor de su portafolio de acciones. Afirmó que ciertos activos eran propiedad separada cuando habían sido claramente comprados con fondos conyugales. Rebeca documentó cada discrepancia meticulosamente, construyendo un caso que eventualmente socavaría su credibilidad con el tribunal. Mientras tanto, mi empresa experimentó crecimiento exponencial durante el periodo de separación. Un plan de reestructuración financiera que diseñé para una cadena regional de restaurantes los ayudó a evitar la bancarrota y triplicar sus ganancias, llevando a características en publicaciones de la industria. Tuve que declinar entrevistas, citando razones personales, pero el reconocimiento profesional trajo una avalancha de nuevos clientes. El gran avance llegó cuando aseguré un contrato con una cadena nacional de retail para reformar toda su estrategia financiera. Un trato de 6 cifras que transformó mi negocio de exitoso a excepcional. Contraté 4 empleados, renté un espacio de oficina profesional en el centro de Nashville y comencé a rechazar clientes cuyos valores no se alineaban con la misión de mi empresa. Todo esto pasó mientras Miguel y su equipo legal continuaban caracterizándome como una tenedora de libros en apuros, dependiente del apoyo de su esposo. Su percepción de mí como la chica ingenua de pueblo pequeño deslumbrada por su riqueza se había calcificado al punto donde no podía concebir mi éxito independiente de él. Durante este tiempo, Patricia me introdujo a un grupo de inversionistas ángel, buscando financiar startups fintech prometedoras. Mi combinación de experiencia financiera práctica y visión tecnológica
Los impresionó lo suficiente para ofrecer financiamiento semilla para una aplicación revolucionaria de planificación financiera que había estado desarrollando. La aplicación, que usaba IA para proporcionar consejo financiero personalizado para pequeños negocios e individuos, se lanzó en beta con una respuesta positiva abrumadora. En 6 meses, teníamos 50,000 usuarios y estábamos recibiendo ofertas de adquisición de instituciones financieras importantes. También hice inversiones estratégicas en varias otras startups, aprovechando mi red y experiencia financiera para identificar empresas con potencial de crecimiento excepcional. Mi portafolio se diversificó a través de tecnología, bienes raíces y mercados emergentes, todo cuidadosamente manejado para maximizar retornos mientras minimizaba riesgo. La noche antes de nuestra fecha final en tribunal, me senté sola en la casa que nunca se había sentido como hogar, reflexionando sobre mi viaje. 4 años antes había estado tan ansiosa por complacer a Miguel que había comenzado a perderme a mí misma. Su traición, dolorosa como fue, me había forzado a redescubrir mi fuerza, ambición y valor. Empaqué una pequeña bolsa de viaje. Independientemente de la decisión del juez, había decidido que no pasaría otra noche en el espacio donde mi matrimonio se había desmoronado. Mi nuevo apartamento penthouse estaba listo, comprado a través de una LLC de la que Miguel no sabía nada, amueblado con piezas que había elegido por su belleza y comodidad en lugar de su valor de estatus. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, mi teléfono sonó con un texto de Patricia. «Recuerda quién eres mañana, no quién él trató de hacerte ser». Con esas palabras en mi corazón, me preparé para enfrentar el acto final de mi matrimonio con Miguel. La mañana de nuestra fecha en tribunal amaneció clara y fresca. Me vestí con un traje azul marino, conservador pero confiado, con una sola pieza de joyería, un pequeño colgante de diamante que Elena y Patricia me habían dado para marcar el 2º aniversario de mi negocio. Tu diamante de independencia, lo habían llamado. Llegué al juzgado 30 minutos temprano, como Rebeca había aconsejado. Miguel ya estaba ahí, viéndose caro en un traje gris carbón hecho a medida. Su abogado David a su lado. David era socio senior en una de las firmas legales más prestigiosas de Nashville y tenía reputación por acuerdos de divorcio agresivos que favorecían a clientes adinerados. Miguel sonrió con suficiencia cuando me vio, inclinándose para susurrar algo a David que hizo reír a ambos hombres. Su confianza era palpable. Creía que esto era meramente una formalidad antes de su victoria inevitable. Rebeca llegó momentos después, impecable en un traje borgoña que resaltaba contra los colores apagados del juzgado. A diferencia de David con su equipo de asociados junior, Rebeca trabajaba con precisión y propósito, irradiando una competencia silenciosa que me había tranquilizado desde nuestra primera reunión. ¿Lista?, preguntó, su expresión no revelando nada a ojos observadores. Más que lista, respondí. La sala del tribunal de la jueza Catherine Williams era intimidante en su austeridad. La jueza misma, una mujer en sus 50s con cabello plateado y ojos penetrantes, tenía reputación por justicia pero poca paciencia para juegos o exhibiciones emocionales. Cuando comenzaron los procedimientos, Miguel puso una actuación digna de un Oscar. Su testimonio lo pintó como el esposo devoto que había apoyado las ambiciones de carrera modestas de su esposa, solo para ser repagado con ingratitud y demandas irrazonables en el divorcio. «Solo quiero una resolución justa, su honor», dijo, su voz modulada para transmitir decepción razonable. «He ofrecido a la señora Sofía un acuerdo generoso que le permitiría mantener un estilo de vida cómodo mientras reconstruye su carrera». David presentó su caso para la división de activos, destacando la riqueza familiar de Miguel como propiedad separada, minimizando mis contribuciones a nuestros activos conyugales, y sugiriendo que la casa, comprada principalmente con sus ganancias, debería permanecer como su propiedad. Durante toda su presentación, mantuve mi compostura, ni reaccionando a las fabricaciones de Miguel ni revelando mis emociones. La jueza Williams ocasionalmente me miraba, su expresión inescrutable. Cuando llegó el momento de firmar el decreto inicial de divorcio, separando nuestro estado conyugal, mientras los asuntos financieros se finalizaban, Miguel hizo un espectáculo de ello. Firmó con flourish, una risa escapando de sus labios mientras tapó su pluma Montblanc. Mientras regresaba a su asiento, pasó lo suficientemente cerca para disfrutar volviendo a la granja de tus padres. La presentación de Rebeca comenzó metódicamente, su enfoque un contraste marcado con los argumentos teatrales de David. Presentó evidencia de los engaños financieros de Miguel durante nuestro matrimonio, las cuentas ocultas, el gasto lujoso en Amanda, el patrón de control financiero. «Su honor», dijo Rebeca.
El señor Miguel no ha sido honesto sobre el alcance completo de los activos conyugales como requiere la ley de Tennessee. Sometió documentación de cuentas que Miguel había fallado en revelar, incluyendo fechas, números de cuenta y saldos aproximados. Miguel se movió incómodamente en su asiento mientras Rebecca continuaba, su expresión engreída dando paso a miradas nerviosas hacia David. David solicitó un receso breve, que la jueza Williams negó. Creo que deberíamos continuar, consejero. Estoy particularmente interesada en escuchar sobre estos activos no revelados. La atmósfera en la sala del tribunal se tensó mientras Rebecca metódicamente desmanteló los engaños financieros de Miguel. La expresión de la jueza Williams se volvió cada vez más severa mientras la evidencia se acumulaba. Además, su honor, continuó Rebecca, solicitamos que el tribunal considere la propiedad separada de la señora Sofía, que se estableció durante el matrimonio pero sin ninguna contribución o apoyo del señor Miguel. Este era el momento para el que nos habíamos preparado. La jueza Williams levantó la vista de sus notas. Por favor, elabore, consejera. La señora Sofía estableció un negocio de consultoría durante el matrimonio. El señor Miguel no solo no proporcionó apoyo para esta empresa, sino que la desalentó activamente y menospreció sus ambiciones profesionales, como evidencian estas comunicaciones. Rebecca presentó emails y mensajes de texto, donde Miguel había desestimado mi negocio como un pasatiempo y desalentado mis metas emprendedoras. La jueza Williams revisó los documentos cuidadosamente antes de dirigirse a mí directamente por primera vez. Señora Sofía, el tribunal requiere divulgación financiera completa de ambas partes. ¿Ha sometido información completa sobre esta empresa comercial? Aún no. Su honor, respondí como habíamos planeado. Mi declaración financiera completa está lista para sometimiento hoy. Rebecca entregó al secretario del tribunal un sobre sellado conteniendo mi divulgación financiera completa, el documento que habíamos estratégicamente retenido hasta este momento. Solicito que el tribunal revise la declaración financiera de la señora Sofía antes de hacer cualquier determinación sobre división de activos, dijo Rebecca. La jueza Williams asintió y abrió el sobre. La sala del tribunal cayó en silencio mientras ella leía, las cejas alzándose ligeramente, la única indicación de sorpresa de la jueza por lo demás compuesta. Después de lo que se sintió como una eternidad, la jueza Williams levantó la vista. Para el récord, leeré el resumen de los activos de la señora Sofía. Mi corazón latía fuerte mientras comenzaba a leer. Soluciones financieras. Sofía, una firma de consultoría financiera establecida hace 3 años. Valuación actual basada en ingresos, contratos y propiedad intelectual. 2.100.000. La cabeza de Miguel se volteó bruscamente, su expresión de incredulidad casi cómica. Portafolio de inversiones, incluyendo acciones de tecnología, bienes raíces e inversiones en startups, 1.900.000. Miguel agarró la mesa, sus nudillos blancos. Propiedades de bienes raíces, 2 propiedades compradas en los últimos 18 meses, valuadas en 1.200.000. Para este punto, Miguel se veía físicamente enfermo. Su rostro se había drenado de color, su cuerpo rígido de shock. Junto a él, David susurraba frenéticamente, pero Miguel parecía incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Total de activos revelados, 5.200.000, concluyó la jueza Williams. La sala del tribunal permaneció silenciosa. Miguel me miró como si viera a una extraña. En ese momento, no sentí triunfo, ni vindicación, solo un alivio profundo de que la verdad finalmente estuviera en récord. La jueza Williams rompió el silencio. Señor Miguel, ¿desea revisar cualquiera de sus declaraciones previas respecto a la dependencia financiera de la señora Sofía de usted? Miguel parecía incapaz de hablar. David se levantó rápidamente. Su honor, no estábamos conscientes de estos activos. Sostenemos que como fueron adquiridos durante el matrimonio, el señor Miguel tiene derecho a una porción equitativa. Rebecca estaba preparada para este argumento. Su honor. Dirigimos la atención del tribunal al acuerdo prenupcial firmado por ambas partes antes del matrimonio, específicamente la cláusula 15. Este era nuestro AES. Cuando revisamos nuestro prenup años después de firmarlo, Rebecca había descubierto una cláusula que los propios abogados de Miguel habían incluido. Cualquier empresa comercial creada por cualquier cónyuge durante el matrimonio, sin inversión de capital del otro cónyuge, permanecerá como propiedad separada en caso de divorcio. La cláusula probablemente fue incluida para proteger las empresas potenciales del señor Miguel, explicó Rebecca. Sin embargo, el lenguaje se aplica igualmente al negocio de la señora Sofía, que ella construyó sin ninguna contribución financiera del señor Miguel. La jueza Williams revisó el acuerdo prenupcial, asintiendo lentamente.
El lenguaje es efectivamente claro. Señora Torres, por favor, continúe. Rebeca delineó cómo había construido mi negocio desde cero, usando mis propios ahorros y reinvirtiendo ganancias, todo mientras Miguel desalentaba activamente mis esfuerzos. Presentó declaraciones de clientes y mentores atestiguando mi trabajo independiente y perspicacia comercial. Durante toda la presentación de Rebeca, observé a Miguel, el hombre que se había reído mientras firmaba nuestros papeles de divorcio solo horas antes, ahora sentado congelado. Su comportamiento confiado se había hecho pedazos. Amanda, que había estado sentada en la galería, se escabulló de la sala del tribunal, su expresión inescrutable. La jueza Williams tomó 20 minutos para revisar todos los documentos antes de entregar su fallo. Cuando regresó, su decisión fue clara. Basándose en la evidencia presentada y los términos del acuerdo prenupcial, el tribunal encuentra que Soluciones Financieras Sofía y el portafolio de inversiones resultante constituyen propiedad separada perteneciente únicamente a la señora Sofía. Miguel hizo un sonido estrangulado, algo entre un jadeo y una protesta. Además, continuó la jueza Williams, dado el fallo del señor Miguel de revelar completamente los activos conyugales como requiere la ley, el tribunal está inclinado a ver la división de los activos conyugales restantes en una luz más favorable a la señora Sofía. El resto de su fallo fue un borrón de términos legales, pero el resultado fue claro. Mantendría mi negocio, mis inversiones y mis propiedades. Adicionalmente, recibiría una porción mayor de nuestros activos conyugales reales debido al engaño de Miguel. La casa se vendería con los ingresos divididos según la fórmula de la jueza que me favorecía fuertemente. Mientras nos levantábamos para irnos, Miguel se me acercó, su abogado tratando sin éxito de detenerlo. «¿Planeaste esto?», siseó, su rostro contorsionado con ira y humillación. «Todos estos años, solo estabas esperando para derribarme». Miré al hombre que una vez había amado, ahora un extraño consumido por su propia narrativa de victimización. «No, Miguel. Construí algo mientras tú estabas ocupado destruyendo lo que teníamos. Esa es la diferencia entre nosotros». Rebeca me guió gentilmente lejos, dejando a Miguel parado solo en la sala del tribunal que se vaciaba, los restos de su complejo de superioridad yaciendo en ruinas a su alrededor. Salir de ese juzgado ese día se sintió menos como una victoria y más como liberación. El peso del engaño, tanto el de Miguel como mi propio secreto necesario, se levantó de mis hombros con cada paso por esas escaleras de mármol. Hoy mi empresa se ha expandido internacionalmente, mis inversiones continúan creciendo, y he usado mis recursos para establecer una fundación ayudando a mujeres a lograr independencia financiera. Miguel intentó la reconciliación una vez que supo mi patrimonio neto, pero había avanzado mucho más allá de la mujer que una vez buscó su aprobación. Si estás viendo esto y enfrentando tu propia encrucijada de subestimación o traición, recuerda que a veces lo que parece un final es en realidad un comienzo disfrazado. Tu valor no está determinado por la incapacidad de alguien más de verlo. ¿Alguna vez has tenido a alguien que te subestimó solo para probarles espectacularmente que estaban equivocados? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Y si esto resonó contigo, por favor dale me gusta, suscríbete, y comparte con alguien que podría necesitar escuchar que su valor no está definido por la percepción de alguien más. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces perder lo que pensabas que querías te lleva directamente a lo que verdaderamente mereces.